de que acepten que no se encuentran solas en el escenario y que los otros merecen no solo respeto, sino consideración. El marco normativo, la estructura del Estado, las garantías de las personas se suponen diseñadas para armonizar los derechos individuales y sociales con la reproducción de la compleja vida en sociedad. Pues bien, en esa dimensión nuestros déficits están a la vista. No quiero hacerle al pitonizo, pero cuando volteo hacia el pasado y observo mucho orden y escasa libertad, lo que puso en acto un fuerte reclamo democratizador, veo el futuro y espero que el péndulo no llegue al otro extremo, porque ya se escuchan voces que suspiran por regresar al orden a como dé lugar. Si mal no entiendo, tenemos entonces como país, no solo el Estado, no solo la sociedad, un reto de esos que se dicen de época, establecer un equilibrio entre libertades y respeto a los derechos de terceros. Y creo que a eso se le llama orden democrático. Es sencillo decirlo, pero está más que complicado construirlo. Pero la democracia, como ya lo apuntaba el PNUD desde el año 2005, se reproduce en medio de agudas tensiones, fruto de la pobreza circundante. Los datos agregados más sobresalientes del siempre relevante análisis y medición de la pobreza que cada 2 años presenta el Coneval son que la población en situación de pobreza pasó de 2010 a 2012 del 46.1% de la población al 45.5%, una disminución minúscula en términos relativos, y de 52.8 millones de personas a 53.3, un incremento pequeño en términos absolutos. También que la población en situación de pobreza extrema disminuyó un poquito en cifras absolutas y relativas, del 11.3% al 9.8% y de 13 millones a 11.5 millones. Y que tanto porcentual como en números absolutos aumentó la pobreza moderada, del 34.8% al 35.7% y de 39.8 millones a 41.8. El informe permite detectar las oscilaciones en los diferentes estados e incluye innovaciones como la situación de las personas con alguna discapacidad física o mental, y debería ser un insumo obligado para políticos, académicos, periodistas e incluso para el hombre de la calle. Pero como bien dijo el secretario de Hacienda, si el campo de visión se abre en los últimos 20 años, aparece una inamovilidad de los niveles de pobreza que debería ser el eje de una preocupación multiplicada que diera paso a un conjunto de políticas capaces de revertir tan drástico escenario. Cierto que las dos grandes crisis económicas, la de 94, 95 y 2008, mucho pueden explicar. Cierto que la falta de crecimiento económico es otra variable que influye de manera significativa. Cierto que la situación podría ser peor sin la existencia de los programas de transferencias condicionadas y de otros programas sociales, pero la pobreza que sella la vida de casi la mitad de la población está ahí y es la que dibuja lo que somos como sociedad. La oceánica pobreza resulta aún más ofensiva porque está acompañada de 3 agravantes: la desigualdad, la indiferencia y la defensa de privilegios. La desigualdad. Somos una sociedad profundamente desigual. Recuerdo otra vez la sentencia del PNUD del año 2005 que decía que si bien América Latina no era el continente más pobre, esa triste situación la vive África, sí éramos el continente más desigual. Coexisten entre nosotros 2, 3 o 4 Méxicos diferentes. No se requiere ser un especialista, sino simplemente salir a las calles, pasear por los caminos del país, asomarse al norte y al sur, para constatar que no somos una sociedad, sino múltiples sobrepuestas que difícilmente se identifican unas con otras.
Los niveles de desigualdad son tales que resulta casi imposible referirse a un nosotros inclusivo. Y la pobreza, en contraste con la riqueza, con la concentración de la misma, se vuelve o debería volverse más escandalosas. B. El informe de Coneval, además de sus virtudes intrínsecas, tiene una derivada. Durante 2, 3 o 4 días, los diarios, las radiodifusoras y la televisión hablaron sobre la pobreza y la documentaron. No estuvo mal. Pero una vez más, con el lento paso de los días, el tema vuelve a evaporarse, a disolverse lentamente en medio del ruido ambiental. Lo que debería ser un asunto estelar y permanente de la política mexicana, una discusión seria y extensa sobre los resultados que se publicitan, motivo de seguimiento y preocupación, plataforma para remar contra lo que quizás sea el rasgo más preocupante de la realidad nacional, una vez más se convirtió en flor de un día. Somos como sociedad y como sociedad política insensibles. No existen los resortos necesarios para activar voluntades colectivas, políticas de gobierno ambiciosas, iniciativas de organizaciones no gubernamentales. Lo cierto es que la medición de la evolución de la pobreza por parte del Coneval no produce los ecos permanentes que debería. Quizá la razón más profunda sea que la desigualdad es ancestral, no se inventó ayer ni antier. Las décadas y los siglos pasan y parece entre nosotros inconmovible. Y por supuesto nos hemos acostumbrado. No conmueve, no indigna, no moviliza. Sí. La pobreza además no sería tan agresiva si no se reprodujera en un mar de privilegios que no se asumen como tales. Apenas se anunció una eventual reforma fiscal que podía gravar más a quienes más tienen y saltó, cito, la alerta por el golpe del impuesto sobre la renta a la economía. ¿Qué se encontraba bajo ese título de un periódico? La advertencia del senador Héctor Larios del PAN de que elevar la tasa del ISR a las personas de mayores ingresos puede afectar gravemente la actividad económica. Ya se conocen los argumentos cansinos y recurrentes. Primero hay que ampliar la base de los contribuyentes, ajustar el aparato y el gasto público, eliminar la corrupción o lo que ustedes gusten y manden. Pero que los que más tienen más contribuyan en términos absolutos, por supuesto, pero también relativos, eso sí que no. Los pobres pueden ser 53.3 millones, pero nadie está dispuesto a renunciar a sus privilegios. El problema para la reproducción de la democracia es que esos 53.3 millones de personas tendencialmente no solo guardan una distancia crítica en relación a la democracia, sino que difícilmente pueden convertirse en ciudadanos dignos de ese nombre, porque la noción de ciudadanía supone sujetos capaces de apropiarse y ejercer sus derechos, y para ello es necesaria una base mínima de satisfactores materiales y bienes culturales de los que normalmente los más pobres están excluidos. Recuérdese a Guillermo Donner y su caracterización de las democracias latinoamericanas como democracias de baja intensidad y más bien delegativas. Muchos Méxicos. Una profunda fractura social marca nuestra convivencia, para llamarlo de alguna manera. Somos una sociedad, lo decía, fragmentada y polarizada, una serie de islas autorreferentes con escasos puentes de comunicación y escindidas por una desigualdad oceánica. Mientras en 2010 el 10% de los hogares más pobres apenas recibía el 1.5% del ingreso total, el 10% más rico concentraba el 37%. Mientras la mitad más pobre recibía el 19.3% del ingreso, la mitad más rica se quedaba con el 80.7%. Estos son datos de un trabajo de Fernando Cortés, que aquí está. Esa situación genera realidades no solo distintas, sino alejadas unas de las otras. Son islotes tapiados que solo ven por sus propios intereses y no pueden o no quieren ver por el conjunto.
extrema riqueza y extrema pobreza coexisten en el territorio nacional y el conjunto de grises intermedios no pueden construir un nosotros inclusivo. Por el contrario, lo que añora y se expresa con la infinidad de nosotros particulares, cada uno con sus intereses, expectativos, reclamos y horizontes propios. Lo que la CEPAL, con buen ojo clínico, ha diagnosticado como un déficit de cohesión social. Cada quien, organización, grupo o pandilla, ve para su propio santo, porque lo que le sucede al resto no le incumbe, no se reconoce en los otros, no los considera dignos de atención. Ese archipiélago no genera puentes de contacto, divide y crea desconfianza mutua, y sobra decir que la mano invisible del mercado, tan potente para premiar y castigar, para estimular la competencia y la innovación, es ciega ante las desigualdades que en su despliegue se generan. No hay que esperar de él ni piedad ni correcciones, hace lo que hace, no es un mecanismo juicioso, sino inclemente. Por ello, si no queremos convertir a la sociedad en un mercado, se requieren políticas que pongan en el centro de su atención la construcción de un nosotros inclusivo y una sociedad menos polarizada, no solo por razones éticas que a muchos no conmueven, sino por razones políticas. Es imprescindible pensar si seremos competentes para construir una convivencia digna de tal nombre. Y no se puede ser muy optimista. El último episodio de la reforma fiscal resultó elocuente. A una pequeña reforma en el sentido correcto, porque asume la desigualdad y desea combatirla, se le opuso una ola mediática y política que estuvo a punto de echarla por la borda. La propuesta inicial planteaba una pensión universal, si se quiere entre comillas, para que los más pobres, mayores de 65 años y que no estuvieran registrados en el Seguro Social o en el ISSSTE, y además planteaba un germen de seguro de desempleo temporal. También elevar el impuesto sobre la renta a quienes ganaban más de 500,000 pesos al año, gravar la venta de acciones, aplicar IVA al pago de colegiaturas y a la compraventa de viviendas, la eliminación de la consolidación fiscal y el no haber introducido el IVA en alimentos y medicamentos. Ya se sabe que los que más tienen aportarían más en términos absolutos, pero los más pobres dedican un porcentaje mucho más alto de su gasto en comida. Todos ellos parecían ser acciones en el sentido correcto: buscar que quienes más ganan cooperen con más y que lo fiscal tenga un cierto impacto redistributivo. No obstante, también como era de esperar, los resortes insolidarios se activaron de inmediato. Nadie depone sus privilegios sin por lo menos acusar al gobierno o al Congreso o a los partidos o al pacto de abusivos, insensibles o lo que ustedes quieran. Los privilegios son eso: un trato excepcional a través de reglas o indultos que benefician a unos en prejuicio de otros, pero que son vividos por sus beneficiarios como si fueran derechos. Y es imposible esperar que quienes han explotado y sobreexplotado esos privilegios los depongan de buena gana. Nadie milita contra sus intereses. Si la consolidación fiscal fue utilizada por algunos empresarios para cargar pérdidas a empresas sanas y con ello evitar el pago de impuestos, ahora que se intentó remover, más de uno se sintió defraudado. Si quienes invierten en la bolsa de valores ahora tendrán que pagar un impuesto por sus utilidades, resulta natural que se quejen para intentar mantener la exención que los beneficia. En el reino de los intereses particulares es quizá iluso esperar solidaridad, pero para eso se supone está el Estado, para intentar ver por el conjunto. Resultó sintomático que en muchas de esas reacciones incluso se haya omitido lo que quizá otorgaba el mayor sentido a las medidas propuestas, la llamada pensión universal y los primeros pasos hacia un seguro del desempleo. Dos propuestas que estarían apenas iniciando una especie de piso social para hacer de la nuestra una sociedad menos escindida. Otra fuente de reacciones adversas
es la que tiene que ver simple y llanamente con la lógica o ilógica política. Si el gobierno es la encarnación del mal, dice la pulsión opositora, no estoy dispuesto a concederle nada ni el beneficio de la duda, porque todo reconocimiento lo fortalece y me debilita a mí. Esa fórmula maniquea y simple asume que solo el destacamento opositor es capaz de generar mejores condiciones de vida para todos, una ficción útil para mantener la cohesión de los propios y enfrentar a los otros. Hay que decirlo, ciertamente una mayor recaudación demanda una mayor transparencia y rendición de cuentas. Es el complemento indispensable para que los recursos públicos sean correctamente ejercidos, para evitar todo tipo de corruptelas y para que el ciudadano de a pie conozca cómo invierten y gastan las instituciones del Estado. Una última nota. El aprecio por la democracia es una dimensión que no puede escapar al análisis. Por supuesto, el aprecio o desprecio depende de la comprensión y valoración que hagamos de la misma, pero también de las externalidades, fea palabra, que la misma produzca. Y en los tres campos creo que tenemos problemas. Ni comprendemos ni valoramos a la democracia. Esa es la triste conclusión a la que llego luego de revisar el más reciente informe del Latinobarómetro. Se trata de una encuesta que se viene realizando en 18 países de América Latina desde 1995 para medirle el pulso a los humores públicos oscilantes en relación a la democracia. Pues bien, la información sobre México no es para lanzar las campanas al vuelo. No entendemos lo que es la democracia. Una fórmula de gobierno que permite la convivencia y la competencia institucional de la diversidad y que ofrece la posibilidad de cambiar a los gobiernos sin el uso tradicional de la violencia. Se escribe fácil, pero es una auténtica construcción civilizatoria y en nuestro caso, como ya apuntamos, arribamos a ella luego de una combinación virtuosa de movilizaciones, conflictos y reclamos y de sucesivas reformas para transformar normas e instituciones. La democracia se sostiene gracias a la existencia de grandes partidos políticos que actúan como agregadores de intereses, redes de relaciones, plataformas de lanzamiento electoral, referentes ideológicos, enlaces entre la sociedad civil y el Estado, y cristaliza en el mundo de la representación, fundamentalmente en los congresos, donde habita la pluralidad de opciones políticas que cruzan y modelan un determinado país. Por ello, la democracia y su sustentabilidad son imposibles sin partidos y congresos. No obstante, a la pregunta de si la democracia puede funcionar sin partidos, el 45% de los mexicanos respondimos que sí. Se trata del porcentaje más alto de la región, 14 puntos por arriba de la media latinoamericana y muy lejos de Venezuela, 14, Argentina 17, República Dominicana 18 o Uruguay 23. También quedamos en el último lugar cuando se afirma que la democracia puede funcionar sin Congreso Nacional. 38% de los mexicanos respondieron que sí. Otra vez, muy lejos de Argentina, 11, Venezuela 14, Uruguay 17, y 11 puntos por encima de la media de la región, que es de 18, que es de 27. Pero tampoco la apreciamos con suficiencia. Dado nuestro pasado autoritario, uno pensaría que la democracia sería bien valorada. No obstante, no es así. A los encuestados se le pregunta con cuál de las tres fases siguientes está más de acuerdo para medir su adhesión a la democracia. La cito, la A. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. B. En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Y C. A la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. En nuestro caso, la primera frase logró el apoyo del 37% de los entrevistados, la segunda el 16% y la tercera el 37%. El resto son no respuestas. Muy lejos otra vez de Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile, donde el apego a la democracia llegó a los siguientes porcentajes: 87, 73, 71 y 63.
quedamos otra vez en el último lugar, a 19 puntos del promedio latinoamericano. Latinobarómetro aplica también otro reactivo. Pregunta a los encuestados si están de acuerdo con el siguiente enunciado: la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. El 66% de los mexicanos dijo estar de acuerdo. Luego de las anteriores cifras, no parece estar mal, pero somos el penúltimo lugar en la materia. Solo superamos El Salvador, que tiene el 65% de respuestas. Entre 1995 y 2013, en 11 países de la región aumentó el apoyo a la democracia, pero en 7 decreció. Uno de ellos es México, 12 puntos porcentuales menos. Solo nos gana Costa Rica, donde el apoyo disminuyó 16 puntos. Lo cierto es que existe